¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Es un gusto para mí, como dijeron, vengo de Mexicali y me da mucho gusto estar con ustedes. Ya van varias veces que los visito por acá, así que ya son conocidos. Gracias al pastor Hugo y a su esposa Brenda por la invitación. Siempre es un privilegio para mí poder enseñar y compartir y aprender juntos de la palabra de Dios. El día de hoy me acompaña mi esposa, mi hija y, bueno, mi familia completa está porque mi hijo ya es de casa, entonces ya estamos todos completos. Y también me acompaña Edilia y Yanel, quien me tradujo en la mañana. En esta ocasión vamos a continuar con la serie que estamos llevando en el libro de los Hechos. Esta serie que estamos llevando verso a verso y sé que ha sido de mucha bendición para tu vida. Y el día de hoy veremos una historia increíble, una historia asombrosa en la cual sin duda te vas a poder identificar con cualquiera de los dos protagonistas que aparecen en esta historia. Sé que va a bendecir tu vida, así que te invito a tres cosas. La primera es de que pongas toda la atención al mensaje. La segunda es de que abras tu Biblia para que puedas seguir los textos. Y la tercera es de que le digas al amigo que está a un lado, sabes que no me distraigas y pon atención a la pantalla de enfrente. Sé sin duda que Dios te va a hablar a tu vida el día de hoy y va a responder varias de tus preguntas que tienes. Así que, ¿por qué no me acompañas orando y ponemos delante de Dios este tiempo? Vamos a orar. Dios, gracias por la libertad que nos das para poder escuchar y aprender de tu palabra. Dios, te pido que hables a nuestra vida, que nos muestres lo que quieres que hagamos y nos des la voluntad para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos, amén, amén. ¿Sabes? Antes de comenzar con este pasaje, quiero contarte una historia. Me encantan las historias y quiero contarte la historia de Eric Liddell. Eric Liddell es un atleta que se destacó por ser un talentoso corredor de corta y mediana distancia. Eric Liddell se hizo famoso en los Juegos Olímpicos de 1924 y él estaba previsto que corriera la carrera de 100 metros, en la cual era su mejor prueba. Sin embargo, Liddell decidió no correr. Decidió no correr porque la carrera se celebraba en domingo. Y para él, el día domingo era un día especial. Era un día que dedicaba para la adoración y el servicio a Dios. Después, corrió la prueba de 400 metros, en la cual no era favorito. Sin embargo, lo hizo. Y no vas a creer lo que sucedió. No solamente ganó la medalla de oro, sino que impuso un nuevo récord olímpico. Su decisión no solamente fue vista como un acto de obediencia a Dios, sino como un récord atlético que se impuso y que fue conocido por todo. Esta historia de Eric Liddell es un ejemplo para nosotros, y debe de serlo, de cómo la obediencia puede transformar vidas, también puede inspirar a otros y puede dejar un legado duradero en las personas, algo que va a ser recordado para siempre. Es por eso que el título del mensaje del día de hoy es Obediencia que transforma. Escribe por favor en tus notas, obediencia que transforma. Y el día de hoy, como te dije, exploraremos un pasaje increíble de las Escrituras y encontraremos tres acciones que transformarán vidas para siempre. En Hechos 8, del 26 al 40, que es la porción que vamos a estudiar el día de hoy, veremos cómo Felipe, uno de los apóstoles, obediente a la dirección de Dios, tiene un encuentro con otra persona, tiene un encuentro con un hombre, y este encuentro transforma la vida de una persona para siempre. Quizá el día de hoy estés por primera vez, quizá el día de hoy hayas venido en otras ocasiones. Sin duda yo creo, estoy seguro, estoy convencido en mí que no es casualidad que estés aquí. Y el día de hoy vas a encontrar y podemos ver una transformación en ti. Vamos a leer los primeros versículos, Hechos 8, del 26 al 29. Sígueme por favor. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ten en tu mente esta palabra, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope
eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Bueno, en estos primeros versículos vemos a Felipe recibiendo una instrucción muy clara por parte del ángel del Señor. Le dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe obedece sin cuestionar y se pone en marcha. Al igual que tú y yo cuando Dios nos da una instrucción. Inmediatamente nos levantamos y hacemos lo que Él nos está diciendo. Sin embargo, cuando Él va camino, se encuentra con una persona, con un eunuco, un alto funcionario, dice la Escritura, alguien que había ido a Jerusalén a adorar. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, se me hizo sumamente interesante cómo esta persona tiene una convicción y tiene un deseo de encontrarse con la verdad. La distancia aproximada de donde él estaba a Jerusalén era alrededor de 2000 kilómetros. Si te pones a pensar en ese tiempo, 2000 kilómetros, transcurrirlos en caravanas o en camellos o en caballos o caminando, te puedes imaginar que era bastante complicado, que era bastante difícil, que eran un sinnúmero de personas que iban. Sin embargo, él iba decidido, él iba a adorar a Jerusalén. Y dice que en ese camino Felipe se encuentra con este funcionario. Y el versículo 29 es la clave en esta sección. Anótalo por favor. Le dice: el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque y se una al carro. Ahora, antes de continuar, voy a regresarme un poquito a la historia. Si recuerdas, Felipe, semanas anteriores, estaba en Samaria y estaba predicando de Jesús y estaba predicando de la buena noticia. Enfermos eran sanados, endemoniados eran libertados, había gran alegría en la ciudad a causa de esto. Incluso dice que muchos se bautizaban. No obstante, al recibir la instrucción de parte del Espíritu Santo, Felipe deja ese lugar de bendición para ir a un camino desierto. ¿Te puedes imaginar eso? Levantarte de donde hay mucha bendición, en donde todo está saliendo perfectamente, y decide irse a un lugar solitario, a un lugar en donde caminas y caminas, en donde no tienes un punto fijo, pero decides obedecer. Sabes, yo vengo de Mexicali, y en Mexicali ahorita estamos cerca de 47 grados. Ha sido varios días en donde hemos roto el récord mundial de la ciudad más caliente del mundo. Un desierto es muy similar, en donde tú caminas y pasas mucho tiempo al sol, en donde hay pocas posibilidades de agua y en donde pues no hay más que nada que ver sino simplemente arena. Ahora, si te pones a pensar en todo lo que te estoy diciendo, no sé tú, pero yo a veces me pongo a pensar qué fue lo que le hizo a Felipe tomar esta decisión. ¿Qué fue lo que lo motivó a obedecer? ¿Qué fue lo que le hizo dejar el lugar donde estaba para dirigirse a otro lugar? Yo no sé en qué condición vienes el día de hoy. No sé si tú tienes que dejar en este momento algo. Si tú has escuchado a Dios decirte: deja ese trabajo y vete a otro lugar. No sé si tú en este momento tienes que dejar una relación incluso, porque no es conveniente para ti. No sé si en este momento tú tienes que dejar a alguien para dirigirte a otra ciudad, para dirigirte a otro lugar, para dirigirte a otro país. Sabes, puede haber dos tipos de personas en este lugar, en este momento. Alguien que ha escuchado y no ha obedecido, o alguien que no ha obedecido porque no ha escuchado. Y en ambos casos, el día de hoy, con la ayuda de Dios, vas a saber exactamente quién te está hablando y vas a saber lo que tienes que hacer. La respuesta para mí, por esta decisión de Felipe, es de que su obediencia muestra una confianza plena en la guía del Espíritu Santo.
Él puede reconocer exactamente que es Dios el que le está hablando. Él puede saber que no es su propia motivación o su propia inclinación a hacer cosas, sino él está convencido de que el Espíritu Santo le está hablando. La primera acción que vemos en esta sección es la siguiente. Anótala, por favor. Escucha y obedece al Espíritu Santo. Escucha y obedece al Espíritu Santo. Una pregunta para ti esta tarde. ¿Estás dispuesto a obedecer instrucciones de Dios, incluso cuando parece llevarte a lugares inesperados? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando piensas que no tiene sentido lo que te está diciendo? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando eso signifique dejar tu zona de confort? ¿Estás dispuesto? Quizá el día de hoy te estés preguntando, entonces ¿yo cómo puedo identificar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo? Te voy a dar 4 consejos para que los anotes y te van a servir, te van a ayudar para identificar esta parte. El primer consejo es de que ores. Ora. Dedica tiempo diario a la oración para estar en sintonía con el Espíritu Santo. Es la única manera. Si no oras, difícilmente vas a poder estar en sintonía con el Espíritu de Dios. La segunda es presta atención a las indicaciones. Reconoce y confía en las indicaciones en tu corazón y en tu mente cuando lees la Biblia. Sabes, cuando estás leyendo tu Biblia, Dios te está hablando y Dios te está indicando lo que tienes y debes de hacer. La número 3, actúa de inmediato. No lo prolongues más. No te hagas como el que no escuchaste. No te hagas como el que, sabes que no es para mí, quizás es para mi esposa o para mi esposo o es para mi amigo, pero no es para mí. No retrases, actúa de inmediato. Actúas cuando sientas la instrucción clara del Espíritu Santo. Y la número 4, que es bien importante, mantén disposición y una buena actitud. A veces eso hace la diferencia para que Dios te use como un instrumento de Él. Sé obediente incluso cuando no entiendas todo el propósito. Sé obediente incluso cuando no sepas exactamente lo que va a pasar. Sé obediente incluso cuando te sientas en la incertidumbre de qué pasos a seguir. Por eso oraste, por eso leíste, por eso actuaste y por eso tuviste una buena actitud. En Mateo 4:1 dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, cuando seas obediente al Espíritu Santo, pueden pasar cosas que no pensabas que te iban a suceder. Puede estar en una enfermedad, puedes sentirte acosado, puedes sentirte oprimido, puedes sentir muchas cosas. Es parte de la prueba que vas a continuar. Es parte de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque sabes, primeramente Dios trabaja en tu vida que en la de los demás. Jesús siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Por eso Él hizo cosas maravillosas e hizo milagros extraordinarios. Porque siempre escuchó y obedeció al Espíritu Santo. La mayor bendición que obtienes al escuchar y obedecer al Espíritu Santo es una transformación para ti y para los que tienes a tu alrededor. Esta sección me recuerda la historia de un pastor, un amigo, que cada día tenía una misma rutina. Se llamaba el pastor Hugo. Era antes de tener su moto, iba en el carro. Y siempre con esta misma rutina, un día escuchó la voz del Espíritu Santo y decidió ir por un camino diferente. Totalmente convencido que iba a haber algo para su vida y para otra persona. En ese desvío del camino se encontró con una persona en la cual estaba pasando una crisis tremenda y pudo ayudarle y darle esperanza. ¿Sabes una cosa? Escucha, permite que Dios te guíe fuera de tu rutina. Permite que Dios te guíe fuera de tu rutina. Podría ser la respuesta a la oración de alguien. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Los siguientes versículos dicen de esta manera, Hechos 8 del 30 al 35. Acudiendo Felipe,
le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto está sucediendo en este momento. Felipe, cuando se acerca al carro, escucha que este personaje está leyendo al profeta Isaías. La pregunta quizá normal sería: ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? A lo que la respuesta también es muy normal, de parte de alguien que tiene hambre por conocer. Pues ¿cómo voy a entender si alguien no me ayuda? Y a partir de este pasaje, Felipe comienza a anunciarle el evangelio de Jesús. Comienza a decirle lo que dicen las escrituras. Y sabes, en esta época leer las escrituras en voz alta era algo común, era algo que se hacía. Y en este preciso momento el eunuco está leyendo el pasaje de Isaías 53:7. Y es un pasaje, tú lo puedes leer después en tu Biblia, que habla del siervo sufriente, que habla de Jesús de Nazaret. Y Felipe utiliza precisamente este texto como punto de partida, lo que quiere decirle. Y el verso 35 es clave en esta sección, para explicarle que el texto que él está leyendo está hablando del Mesías, que significa Salvador. Y que este Mesías, o sea, el Salvador, es nada más y nada menos que Jesús. Y a través de esta gran verdad le anuncia el evangelio, dice la escritura, que significa la buena noticia. Sabes, el día de hoy, si tú estás aquí por primera vez o tienes mucho tiempo viniendo, Dios, Jesús, tiene buenas noticias para tu vida el día de hoy. No es casualidad que tú estés sentado en este lugar. No es casualidad que alguien te haya invitado. No es casualidad por lo que estamos leyendo. No es casualidad de que tú hayas venido sin ningún propósito. Sabes, anunciar las buenas noticias implica utilizar las escrituras para mostrar a otros cómo ellas apuntan a Jesús. Toda la escritura apunta hacia el Mesías, apunta hacia el Salvador, apunta hacia Jesús. Después de hablar de Jesús, Felipe centra su mensaje en Jesús, que es lo más importante que quiere transmitir, diciéndole quién es Jesús, describiendo la vida, la muerte y la resurrección. Esa es la buena noticia, que Cristo se ofreció, murió por ti y por mí. Esa es la buena noticia. Y que a través de Jesús, le dice Felipe, de su sacrificio en la cruz, tenemos salvación. Podemos tener salvación. La disposición del eunuco de aprender, junto a la capacidad de Felipe para enseñar, resaltan la importancia del acompañamiento espiritual. Necesitamos resolver dudas de las personas. Mira lo que dice Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Son palabras de Jesús. El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, y para anunciar que ha llegado el momento en que el Señor da la bienvenida a toda clase de personas. La segunda acción que vemos en esta sección es la siguiente, anótala por favor: explica y comparte las escrituras. Explica y comparte las escrituras. Sabes, tú y yo tenemos una gran responsabilidad si tenemos tiempo en el evangelio. Tú y yo debemos de estar preparados para explicar y compartir la escritura, para hablar de la Biblia. Y yo lo sé, esto
requiere estudio, requiere sacrificio, requiere preparación, así como una gran disposición para escuchar y resolver la duda de otras personas. Te pregunto, ¿qué tanto inviertes en leer, meditar y analizar la Biblia? ¿Qué tanto tiempo inviertes diariamente para esto? ¿Qué tan dispuesto estás para explicarles a otros quién es Jesús? Y la número 3, ¿qué tan seguido anuncias las buenas noticias a aquellos que te rodean? ¿Qué tan seguido anuncias la buena noticia alrededor de tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con alguien que se ha alejado del Señor? Ahora, ¿por qué sería buena idea hacer esto? Me puedes preguntar. ¿Por qué es buena idea prepararme, estudiar? Bueno, en 1 de Pedro 3:15 dice lo siguiente. No vaya a ser que pase esta semana. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Siempre debemos de estar preparados. Siempre debemos de saber que podemos ser un instrumento para resolver la duda de alguien. Explicar y compartir las escrituras traerá una transformación para ti y también para los que te rodean. Comparte las escrituras. Y esta sección me recuerda mucho a un grupo de personas que decidió reunirse semanalmente junto con un pastor, con el fin de desarrollar, preparar y capacitar a personas con el objetivo de extender el reino de Dios a través de la plantación de iglesias. Y el entusiasmo dinámico y desafiante de este pastor, así como la obediencia por los alumnos de obedecer a Dios, compartiendo la palabra a otros, sin duda dará fruto, que se verá reflejado en la transformación en la vida de las personas que los escuchen. Escribe lo siguiente: explicar y compartir la escritura puede ser el puente que otros necesitan para encontrarse con Dios. Otros necesitan escuchar de Jesús. Necesitan de saber que existe un Salvador. Los últimos versículos dicen de esta manera. Hechos 8 del 36 al 40. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La última parte de esta historia dice que mientras continuaban su viaje, no sé si Felipe iba corriendo al lado del carro, no sé si iba caminando, pero dice que mientras continuaban su viaje encontraron agua. Quizá era un lago, quizá era un río, y el etíope pidió ser bautizado. Y probablemente Felipe, al terminar de explicar el pasaje de Isaías, le habló de cómo Jesús los había enviado a todas las naciones a ser discípulos y a que bautizara. De hecho, en Hechos 8:12 dice lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, o sea, que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso es lo que Felipe estaba haciendo en Samaria. Quizás es por ello que el eunuco, al ver agua y totalmente convencido de que se le hubiera explicado la escritura, decidió y pidió ser bautizado. Y pues Felipe lo bautizó ahí mismo. Después de esto, sucede en la historia algo muy curioso. Dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu del Señor. Yo cuando estaba leyendo esto me imaginaba la siguiente manera. Imagínate, paran el carro, van al agua, se meten al agua, el eunuco desciende totalmente al agua y cuando sale, Felipe ya no está con él.
ha desaparecido. ¿Te puedes imaginar la expresión del eunuco al ver que ya no estaba ahí? Pero la reacción de él me encanta, porque dice que ya no le vio nunca más, pero siguió con gozo su camino. Su alegría fue mayor que su asombro, porque encontró una nueva vida en Jesús. Encontró y consiguió lo que buscaba, y eso fue suficiente para él. ¿Sabes? Te decía, posiblemente el eunuco que había salido a adorar a Jerusalén y que venía de regreso, había recorrido cerca de 3,000 kilómetros en su viaje. En un viaje en donde puedo pensar que el Espíritu Santo también le había hablado para tener ese encuentro con Felipe. Otra cosa importante, el bautismo era una práctica esencial en la iglesia primitiva, incluso hasta el día de hoy, y simbolizaba una nueva vida en Cristo y la inclusión en una comunidad de creyentes. Lo que me asombra de esta última sección es de que la rápida obediencia del eunuco para ser bautizado muestra su fe y compromiso con Dios. Muestra su fe y compromiso. El pasaje de esta historia termina algo extraño, pues dice que Felipe de repente se encontró en Azoto. Pasan dos cosas. El eunuco no le ve más y Felipe de repente aparece en otro lugar. Aparece 60 kilómetros de donde estaba con el eunuco. 60 kilómetros. Y dice que pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Al principio de este pasaje se le dijo que fuera al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y posiblemente Felipe pensaba que su destino final era Gaza, y en realidad no. En realidad era Cesarea. En Hechos 21 vas a saber por qué, no te lo voy a decir el día de hoy, pero te dejo esa curiosidad para que sigas asistiendo y sepas qué iba a pasar con Felipe en Cesarea. La tercera acción que vemos en esta sección es la siguiente. Escribe, por favor: actúa y celebra la transformación. Actúa y celebra la transformación. Sabes, la obediencia a Dios a menudo nos va a llevar a momentos de transformación y celebración. Transformación y celebración. Pero para ello debemos de estar dispuestos a actuar rápidamente cuando Dios nos llama, entendiendo que Él tiene planeada una transformación para la vida de una persona. Observa lo siguiente: si escuchas y obedeces, si explicas y compartes, y si actúas inmediatamente, mantente expectante y atentos, porque estás a punto de ver una transformación en la vida de una persona. Y claro, celebra porque pudiste ser un instrumento de Dios para su gloria y para su honra. En este punto a veces nosotros nos desesperamos, creemos que estamos tomando decisiones incorrectas porque no está sucediendo lo que pensamos que iba a suceder, y quizá el día de hoy tú has tomado decisiones porque dijiste: escuché claramente la voz de Dios, pero no está sucediendo nada. Tratar de anticiparnos a los resultados de Dios va a limitar tu fe. Tú solo confía en el proceso de Él. Dios no se equivoca y Dios va a cumplir lo que dijo. La historia de Felipe y el eunuco, que son los dos protagonistas de esta historia, nos enseña que la obediencia al Espíritu Santo traerá una transformación a la vida de una persona. Y este pasaje, no sé tú, nos debe desafiar a estar atentos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a estar preparados, a estar dispuestos a actuar cuando se nos diga, no prolongar, no postergar. ¿Sabes? Una obediencia a medias es una desobediencia total. Puedes estar escuchando claramente, pero no estar obedeciendo. Decídete a obedecer.
Y así como Felipe obedeció la voz de Dios y transformó una vida, nosotros también estamos llamados a obedecer la voz de Dios y ser instrumentos para el cambio de personas en este mundo. El día de hoy hemos visto 3 acciones que transforman vidas. El número 1, escuchar y obedecer al Espíritu Santo. El número 2, explicar y compartir las Escrituras. Y el número 3, actuar para celebrar la transformación. Al inicio de este pasaje te dije que te podías muy probablemente reflejar en cualquiera de estos 2 protagonistas. Quizá estás obedeciendo, estás escuchando y obedeciendo la voz de Dios, o quizá has salido a buscar algo que necesitas para tu corazón y para tu alma. Puede ser cualquiera de esas 2 personas. Pero lo que me gusta más de esta historia es de que hayas podido descubrir al protagonista principal de esta historia. Y el protagonista principal de esta historia es el Mesías. Es Jesús. Es el Salvador que vino a este mundo a morir por ti. Murió, fue sepultado y resucitó para darte salvación y vida eterna. Y sabes, esa es una buena noticia. Esa es una gran noticia. De hecho, esa es la mejor noticia que puedes escuchar el día de hoy, te lo aseguro. Porque esa noticia va a traer transformación a tu vida. Esa es la mejor noticia. Y si tú vienes por primera vez el día de hoy, o si tienes semanas asistiendo y dices, estoy yendo y no sé por qué estoy aquí, o he estado escuchando realmente lo que debo de hacer y no me he decidido, quiero que escuches 2 cosas. La primera de ellas, debes de saber que eres pecador si no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador. No te sientas mal. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y la segunda cosa que debes de saber es de que necesitas a un Salvador. Necesitas a alguien que te salve. En Romanos 3:23 dice lo siguiente: todos hemos pecado y por eso, por haber pecado, estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho. Dios te ama. Y quizá pueda oírse muy sencillo, pero es demasiado profundo. Quizá el día de hoy Dios te trajo para que escuches únicamente: yo te amo. Yo te amo. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Dios no te pide nada a cambio. Al contrario, dice que por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. El pasaje que acabamos de leer, que acabamos de explorar el día de hoy, el eunuco le preguntó a Felipe: allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quizá después de escuchar todo esto y está resonando una pregunta en tu corazón y en tu mente, y quizá te estés preguntando: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Bueno, te voy a responder igual como Felipe respondió. Si crees de todo corazón, puedes ser salvo. La clave para ser salvo es creer. Y tal como dijo el eunuco, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es la clave para ser salvo. Sin embargo, necesitas saber 5 cosas. La primera de ellas, necesitas reconocer que eres pecador. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas pedirle perdón a Dios porque le has ofendido. Y quizá en este punto tú puedas decir: pues yo no he hecho nada. No he hecho nada que le ofenda a Dios. Sin embargo, en la Escritura dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que nadie nos escapamos. Necesitas pedirle perdón a Dios por haberle ofendido. Necesitas creer en Él. Necesitas creer que Él vino a este mundo
caminó como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, se ofreció como sacrificio en la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. Murió, fue sepultado, pero resucitó. Y esa fue la evidencia de que fue satisfecha su obra. Y necesitas vivir la vida de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Debes de dejarte guiar por Él y ya no vivir más en tu voluntad. En Romanos 10:9, con esto casi termino, dice lo siguiente: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sabes, Dios te ama muchísimo. Y Dios, estoy convencido que preparó este encuentro para que escucharas este mensaje. Y para que escucharas quién es Él. Y para escucharte decir: yo te amo. Te amo tanto que estuve dispuesto a dar mi Hijo unigénito para que creas en Él. Y para que no te pierdas. Y para que tengas vida eterna. Así que esta es la invitación para esta tarde. Si tú el día de hoy nunca has hecho una decisión por Jesús, y el día de hoy quieres reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Házmelo saber con tu mano levantada que quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Házmelo saber que quieres recibir a Cristo, que no es en vano su muerte. Gracias. ¿Puedo ver tu mano? ¿Alguien más? Voy a dar unos segundos más. Si alguien más quiere recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, te voy a pedir que levantes tu mano y la mantengas levantada. A las personas que levantaron su mano, te voy a pedir que te pongas de pie. Y te voy a decir por qué te voy a poner de pie. No quiero avergonzarte, no quiero hacerte sentir mal. Es más, quiero ayudarte. Te voy a decir por qué. En Mateo 10, del 32 al 33, dice lo siguiente: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Así que gracias por ponerte de pie. Quiero que repitas conmigo esta oración. Y te voy a decir algo específicamente a tu vida. Dice que el día de hoy hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y si tú eres el único que se levantó el día de hoy, por ti hay fiesta en el cielo. Te voy a pedir que repitas esta oración. Y vamos a acompañarlo todos. Si aún así estás en tu asiento, no te quisiste levantar y quieres entregar tu vida al Señor, repite conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Me arrepiento de mis pecados porque te han ofendido. Creo que eres el Hijo de Dios y creo que moriste por mis pecados en la cruz y que resucitaste para darme vida nueva. Te pido que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador y me guíes en tu camino.